¿Están viendo en pantalla el tema? Sí, doctor. Me van a avisar si cambia, porque ayer no cambiaba. ¿Cambia? Sí, doctor. Oh, ya, está bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hemos quedado en el hipotiroidismo subclínico. Se define hipotiroidismo subclínico cuando no hay síntomas, ¿verdad?, del hipotiroidismo. Su definición teórica dice que cuando los niveles de la hormona tiroestimulante están elevadas, pero que la T4 libre está aún dentro de la normalidad. Para esto se debe repetir la determinación para la confirmación diagnóstica. Como dijimos, clínicamente, generalmente el paciente es asintomático. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia en mujeres es del 7.5% y en hombres es del 2.8 al 4.4%. Es más frecuente en pacientes con síndrome de Down y también en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 1, así como otras enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles podrán ser las causas del hipotiroidismo subclínico? Uno, son causas que puedan provocar un progreso de la enfermedad. O dos, causas que puedan provocar la regresión de la enfermedad. Entonces, el primero probablemente progresará a un hipotiroidismo clínico, o sea, y entre estas causas tenemos la autoinmune, relacionado con la edad y el nivel de TSH. Si el TSH está con más de 10, el progreso a hipotiroidismo clínico será del 7% anual. Si el proceso autoinmune tiene una mayoría, un aumento del TSH a un 19, más de 19, vamos a tener un 30% de aumento de la enfermedad a 3 años. Otra causa es de pacientes post-administración de yodo 131. Ya sabemos que el yodo 131 actúa y va eliminando a las células, al parénquima tiroideo poco a poco, no es de un día para otro. Entonces va a depender de la dosis administrada y también del tiempo, ¿no?, para que siga progresando a una forma ya de hipotiroidismo clínico. Y la otra causa es la posttiroidectomía subtotal, por influencia del parénquima tiroideo restante, ¿no?, cuando ha quedado poco parénquima. Y dos, las causas que probablemente el hipotiroidismo va nuevamente a aparecer. Es cuando es un paciente posttiroiditis silente o postparto, ¿ya? O sea que se va a normalizar en estas posibilidades. En pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía, post-hemitiroidectomía, pues en aquellos que se les ha retirado la mitad de la glándula, al tener el resto de la otra mitad de la glándula, tiene gran chance de normalizarse. Luego, la farmacológica, cuando ha sido por causa de administración de medicamentos, también puede retornar a la normalidad. Y el hipotiroidismo subclínico con anticuerpos antitiroideos negativos, ¿no? Entonces se puede retornar a la normalidad. Vamos a ver este algoritmo diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Cuando nosotros tenemos
la hormona tiroestimulante con más de 5.000 unidades por litro. Se va a confirmar en 6 semanas nuevamente la TSH, la T4 libre y los anticuerpos antitiroideos. Si estos datos nos muestran una positividad en los anticuerpos antitiroideos, entonces se debe considerar el tratamiento. En la otra situación, cuando los anticuerpos son negativos, pero la TSH es más de 10.000 unidades, también se va a considerar el tratamiento. Anticuerpos negativos, pero con un TSH menor de 10.000 unidades por litro, va a presentar además síntomas de bocio, embarazo, infertilidad y dislipemia. En estos casos se puede considerar el tratamiento o también un control anual de TSH y T4. ¿Cierto? Una vez diagnosticado el hipotiroidismo clínico, una pauta razonable de actuación es la siguiente. Se debe indicar tratamiento sustitutivo. ¿En qué casos? Cuando hay depresión, cuando hay embarazo por enfermedades adversos neurológicos sobre el feto, o efectos adversos neurológicos sobre el feto, eso ya sabemos. Cuando tenemos a la madre hipotiroidea, entonces puede haber problemas sobre ese feto. En niños, para no interferir en el crecimiento y desarrollo. Ya sabemos que en niños va a venir el cretinismo si tienen hormonas inferiores a lo normal. En el hipotiroidismo autoinmune, en el post-yodo, administración de yodo 131, y también en la post-radioterapia externa. Entonces, en esos casos se debe administrar tratamiento. En casos de TSH mayor a 10.000 unidades por litro, en casos de bocio. Si presentan síntomas como astenia y deficiencia cognitiva o dislipemia, se debe realizar tratamiento de prueba durante 3 a 6 meses. ¿Y cuáles van a ser las dudas de su beneficio? Cuando hay cardiopatía isquémica, arritmias, osteoporosis en mayores de 60 años, especialmente si son de más de 85 años. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Será la administración de levotiroxina en dosis única, vía oral, todos los días antes del desayuno. La dosis de inicio en adultos va a ser de 1.6 microgramos por kilo por día y variando los requerimientos con la edad. La dosis adecuada es aquella que consigue niveles normales de TSH. ¿Sí? Ahí que entonces hay que subir las dosis hasta conseguir normalizar la producción de TSH por la hipófisis. O sea, niveles de entre 0,5 a 3.000 unidades por litro. No se recomiendan las dosis supresivas. Cuando hablamos de dosis supresivas, generalmente son dosis mucho mayores a la que hemos indicado acá. El incremento de dosis progresivos no se debe modificar las dosis no antes de las 6 semanas. Después de 6 semanas se debe realizar control analítico y hasta alcanzar la dosis adecuada. Y posteriormente se harán controles anuales. ¿Es cierto? Eso es importante. Bien, entonces ahí el hipotiroidismo subclínico. Ahora vamos a ver el hipertiroidismo. El hipertiroidismo ya sabemos que existe un aumento mantenido de síntesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Tirotoxicosis.
¿Qué es tirotoxicosis? Es un síndrome clínico de hipermetabolismo, cuando las concentraciones séricas de T4L, o sea, libre, tiroxina, y T3 libre, o ambas están elevadas, ¿ya? Entonces, es el efecto que producen estas hormonas elevadas sobre el organismo. A esas respuestas se va a llamar entonces la tirotoxicosis. Y es diferente de hablar de un hipertiroidismo como como se dice, con un aumento mantenido de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula tiroidea. Y aquí son los efectos. Por lo tanto, ambos efectos no son sinónimos. La prevalencia del hipertiroidismo puede ser del 1.9 en mujeres adultas y de 0.16 en hombres adultos. Entonces se van a distinguir dos grandes grupos de tirotoxicosis en función de la presencia o no de hipertiroidismo asociado. La etiología del hipertiroidismo ya hemos visto que es la enfermedad de Graves la causa más frecuente y constituye entre el 60 y 70% de las tirotoxicosis. Es más frecuente en la tercera a cuarta década y en el sexo femenino. Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentar anticuerpos contra el receptor TSH, denominado TSI, en el suero, y que va a actuar como estimulantes de este. Además del hipertiroidismo, el paciente puede presentar, es lo que lo caracteriza a Graves, bocio difuso, oftalmopatía y dermopatía. Otra etiología es el bocio multinodular tóxico. Es la segunda causa más frecuente y ocurre en pacientes con bocio nodular en el que uno o varios nódulos desarrollan autonomía funcional, ¿ya? Y van a producir una hiperestimulación del receptor de TSH en ausencia de TSH, ¿no es cierto? Porque tienen ahí lo que hemos indicado. Luego, el adenoma tóxico es más frecuente en mujeres y entre los 20 a 30 años. 4. El hipertiroidismo yodo inducido, ¿no? Es lo que hemos mencionado ya en la anterior clase. A esto se denomina el fenómeno de Jod-Basedow, ¿no es cierto? Hipertiroidismo por yodo. Y entre otras causas también, en otros lugares que se produce la hormona, es un tumor trofoblástico, ¿no? De la parte ginecológica, un adenoma hipofisiario productor de TSH, ¿cierto? Una resistencia selectiva hipofisiaria al mecanismo de retroalimentación de las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Entonces está bastante claro todos estos términos. Ahora, las tirotoxicosis que no están asociadas a hipertiroidismo. En estos casos no existe hiperfunción tiroidea. El aumento de las hormonas en sangre periférica se debe a otros trastornos. Entre estos hablamos de tirotoxicosis facticia. Es cuando ocurre por la administración exógena de hormona tiroidea en dosis mayores a las necesarias, a las fisiológicas, ¿no? Entonces, en dosis suprafisiológicas. Ocurre cuando hay, como ya hemos visto, en la tiroiditis subaguda de origen vírico. También en la tiroiditis silente o posparto, de origen también autoinmune. Y en cuarto lugar, en la producción ectópica de hormona tiroidea, ¿no es cierto? Con eso ya estaría conforme. ¿Y cuál va a ser la clínica? La clínica va a ser las manifestaciones. El paciente va a tener nerviosismo, hipersudoración, intolerancia al calor, palpitaciones, debilidad muscular, pérdida de peso, aumento del apetito,
y aumento de las deposiciones. Ven ustedes, ¿no? Y los signos también, los cardiovasculares, la taquicardia, el temblor, la piel va a ser fina, va a haber hiperactividad, el paciente va a tener además un bocio, retracción palpebral, fibrilación auricular grave y la ginecomastia. Y también esto va a estar en relación de la duración de la enfermedad y de la edad del paciente. En cuanto a la edad del paciente, hay el hipertiroidismo apático, ¿ya? Que va a producir una fibrilación auricular de novo, o sea, y el síndrome constitucional con un empeoramiento de la enfermedad cardiovascular. Eso dependiendo de la edad del paciente. O se nos presenta la tormenta tiroidea, en la cual vamos a ver una crisis tirotóxica por el aumento brusco de las hormonas tiroideas. ¿Ven ustedes, no es cierto? Entonces, y esto se caracteriza por todo lo que hemos dicho de los síntomas adrenérgicos, con una taquicardia severa, va a haber arritmias, va a haber vómitos, disminución del nivel de la conciencia, hay desorientación, coma y a veces llega a la muerte. Por lo tanto, es una urgencia médica donde se deben echar mano, como hemos dicho ya, a los bloqueadores beta, a los medicamentos antitiroideos y además a los corticosteroides. El diagnóstico se debe hacer demostrando el exceso de hormonas en la circulación. Los hallazgos bioquímicos se caracterizan por la presencia de elevadas concentraciones de T4 libre y T3 libre, y además con una hormona tiroestimulante suprimida por la gran cantidad de hormonas en la sangre que tenemos. Y las pruebas complementarias, tenemos que pedir anticuerpos antitiroideos, gammagrafía tiroidea para descartar los nódulos que tengan en la glándula tiroides autónomos, y luego la punción aspiración con aguja fina de estas lesiones nodulares. Una vez que fue diagnosticada la tirotoxicosis, se debe identificar la causa, ¿cierto? Importante. El tratamiento de la tirotoxicosis. El tratamiento es diferente según cuál sea la causa que lo produce, como hemos dicho. En las formas que cursan con hipertiroidismo, objetivo es limitar la cantidad de hormona producida por la glándula. Como la sintomatología va a derivar de su acción periférica, entonces el objetivo es alcanzar un estado eutiroideo, o sea que sin elevación de las hormonas. ¿En cuánto tiempo? Lo ideal en 3 a 6 semanas. Y luego de haber llegado a un estado normal de las hormonas tiroideas, se debe realizar el tratamiento definitivo. Esto es la utilización de iodo 131 para aplazarla a la glándula tiroidea, o en cambio realizar la cirugía. Y la otra posibilidad es mantener el tratamiento antitiroideo de forma prolongada para alcanzar una remisión permanente. El control del tratamiento se realiza como midiendo en sangre los niveles de T3, T4 y TSH. Y esta última puede estar suprimida durante meses. El tratamiento de la enfermedad de Graves. El tratamiento farmacológico. Se van a utilizar, como ya dijimos, fármacos antitiroideos, que son los beta bloqueantes, que mejoran los síntomas debido a un exceso de actividad adrenérgica. Entonces van a disminuir la taquicardia, la ansiedad, los temblores.
Para esto se utiliza el propanolol, que es el más usado. También inhibe la conversión periférica de T4 a T3, importantísimo, ¿no? Y el otro medicamento es el atenolol. Entre estos, en el tratamiento farmacológico también vamos a echar manos de la tionamidas, donde están el tiamisol o metamisol y el propiltiouracil. Este metamisol es el más usado porque tiene mayor rapidez de acción y además una vida media más prolongada. Va a actuar inhibiendo la síntesis de hormona tiroidea, entonces ahí baja, ¿no? Y tiene cierta acción inmunosupresora, por esto que es muy útil en la enfermedad de Graves. Y el otro medicamento, el propiltiuracilo, está indicado en embarazadas porque tiene un menor paso placentaria y menos efectos secundarios. Se usa en casos de crisis tirotóxicas para disminuir el T4 y el T3. Y también el yodo, ¿para qué se usa? Para inhibir la liberación de hormona preformada, indicado en el hipertiroidismo severo y además en la preparación para la cirugía, ya que este yodo va a disminuir la vascularización glandular. Hemos dicho que en el hipertiroidismo la glándula está muy vascularizada y tenemos riesgo de gran hemorragia. Entonces vamos a disminuir la vascularización de la glándula y nunca administrar solo. Y se usa en combinación siempre con los antitiroideos. Otros fármacos tenemos los glucocorticoides que inhiben la conversión periférica de T4 a T3. En pacientes con enfermedad de Graves, la secreción hormonal y la eficacia real es dudosa. Estos glucocorticoides son útiles en el hipertiroidismo por amiodarona. Ya sabemos que la administración de amiodarona, cuando no está controlada, puede producir estas crisis porque tiene bastante yodo, ¿no es cierto? El litio va a bloquear la liberación hormonal, pero su uso es limitado debido a su toxicidad. Otro caso, entonces, el tratamiento, hemos visto con puros medicamentos, con fármacos. En la parte 2, el tratamiento es con yodo 131. Entonces, la solución de yodo 131 se concentra rápidamente en el tejido tiroideo, ¿no? Ese es un medicamento que se toma por la boca y produce una ablación glandular poco a poco. Y eso llega entre 6 a 18 semanas, ¿no? Entonces, la disminución de la actividad del hipertiroidismo va a ir disminuyendo entre 6 a 18 semanas. Los pacientes con bocios muy grandes o hipertiroidismos muy severos pueden requerir más de una dosis de yodo 131. ¿No? Las dosis más habituales en un adulto son 150, pero en casos de bocios más grandes se puede administrar 200, más o menos a 250. No puede administrarse este yodo 131 en embarazadas, ya sabemos que es una sustancia radioactiva. Tampoco en mujeres de edad fértil y se debe evitar el embarazo en los 6 a 12 meses siguientes a la administración de este yodo 131. Tenemos efectos secundarios más importantes como el desarrollo como una complicación yendo al otro lado, o sea, de un hipotiroidismo tras el tratamiento o años después de haber realizado este tratamiento con yodo 131. Se deben siempre realizar controles de función tiroidea de por vida, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problemita del yodo 131. Y luego el tratamiento quirúrgico. La técnica usada va a ser la tiroidectomía subtotal.
entonces dejando unos cuantos gramos a cada lado de las glándulas, de los glóbulos. Preparación antes de las cirugías, como hemos indicado, administración de eutiroideos, antitiroideos, hasta llegar a un estado eutiroideo. Y luego más soluciones iodadas. Hemos dicho Lugol 10 días antes de la cirugía para involución de la glándula, para disminuir la irrigación, ¿no es cierto? Y disminuir la posibilidad de una crisis tirotóxica. La cirugía está indicada entonces en bocios que son compresivos y en niños y adolescentes, aunque no está demostrado el efecto carcinógeno del yodo, se prefiere no administrar en estas edades. En cuanto a los efectos secundarios más importantes de las cirugías, hemos dicho lesión del nervio recurrente, puede llegar a producirse el hipoparatiroidismo por haber retirado las glándulas paratiroides y el desarrollo de hipotiroidismo en estos pacientes quirúrgicos. Luego, el tratamiento de la oftalmopatía y la dermopatía. La oftalmopatía se va a tratar con corticoides, radioterapia externa orbitaria y cirugía descompresiva. Y la dermopatía son tratamientos locales con corticoides. En cuanto al tratamiento de adenoma y bocio multinodular tóxico, al contrario que en la enfermedad de Graves, raramente va a llegarse a una resolución espontánea con tratamiento antitiroideo prolongado. El tratamiento definitivo debe realizarse con cirugía o yodo 131. Como normas generales, el yodo 131 se prefiere en gente mayor y pacientes con alto riesgo quirúrgico, como hipertiroidismos muy severos. Y la cirugía en bocios grandes, compresivos, en niños y adolescentes, cuando se requiere una resolución rápida del cuadro, o en mujeres de edad fértil que deseen tener descendencia en los próximos meses. En ambos casos se necesita un seguimiento posterior por el riesgo de desarrollar un hipotiroidismo post-tratamiento. El tratamiento de la tirotoxicosis sin hipertiroidismo está dirigido contra la causa desencadenante del trastorno, como ser un tumor trofoblástico, un adenoma hipoficiario. El tratamiento sintomático se debe utilizar betabloqueantes para control de los síntomas adrenérgicos y control del dolor en la tiroiditis. El control de las hormonas tiroideas cada 6 meses tras el eutiroidismo, o sea, de estar ya normal, y realizar control anual. Y en el hipertiroidismo subclínico se habla de hipertiroidismo subclínico, las concentraciones de TSH son bajas o indetectables y en presencia de T4 libre y T3 normales. La etiología, sus causas más frecuentes, sobre tratamiento con levotiroxina, ¿no es cierto?, o administración exógena, y la autonomía tiroidea por enfermedad de Graves o enfermedad nodular con el hipertiroidismo subclínico endógeno. La clínica pueden ser asintomáticos o van a tener pocos signos y síntomas. Hay evidencia de que el hipertiroidismo subclínico persistente lleve a modificaciones de la función del sistema cardiovascular, incluyendo un aumento del riesgo de desarrollar una fibrilación auricular. Puede acelerar el agrandamiento de la osteoporosis y reduce la calidad de vida, afectando al componente psíquico como el somático de bienestar, y el término subclínico no se va a presentar. Entonces, en el hipertiroidismo subclínico, cuando es de tipo exógeno, se debe ajustar la dosis de levotiroxina que está recibiendo el paciente para mantener niveles de TSH normales. Excepto en los pacientes con cáncer de tiroides que están recibiendo
estas hormonas en los que se puede estar ajustando para mantener una TSH suprimida. Ahí vamos a tener un poco de dificultad. Se debe ajustar muy bien la dosis para evitar que el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo subclínico endógeno de tipo persistente no hay estudios prospectivos que demuestren el beneficio clínico de restaurar la normalidad de la hormona tiroestimulante. Es probable que sea razonable tratar a los sujetos de edad más avanzada con hormona tiroestimulante en menor cantidad de 0.1. Eso es en relación entonces a la enfermedad benigna de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Vamos a pasar a una parte que me está faltando. Espérenme un ratito. ¿Están viendo pantalla? ¿Ahora están viendo? Ya. Bueno, la parte que nos falta es unos cuantos diapositivas sobre la glándula paratiroides. ¿No es cierto? Las glándulas paratiroides, como ya sabemos, están en la parte posterior de la glándula tiroides. Y la importancia de este es el metabolismo del calcio, ¿verdad?